Hoy vamos a hablar de políticas públicas en educación. Tenemos hoy al profesor Antonio Canova. El profesor Antonio Canova es un abogado, profesor de Derecho Constitucional de la UCAP y tiene un posgrado en la UFM. Es director general de Un Estado de Derecho, UDE Libertad en sus redes sociales. Es un gran defensor de los derechos humanos. Además, es fundador del Seminario de Derecho Interdisciplinario y Experimental en Un Estado de Derecho en la UCAP, en la Universidad Simón Bolívar, y para mí es un gran referente de educación en Venezuela. Es un honor tenerlo aquí. También nos acompañan los amigos de Es Libertad Venezuela, la cual es una ONG que está dedicada a estudiar, desarrollar, empoderar y crear esos líderes por la libertad de generación en generación. Entonces yo estoy muy agradecida con los dos por darnos estos espacios de debate que son muy importantes para cada uno de nosotros. Entonces, sin más nada que hablar, profesor Antonio, creo que le dejo el debate en sus manos por ahora y bueno, un placer tenerlo por acá. Bueno, el placer, el honor es mío. Estoy muy contento de poder compartir con ustedes y en especial de que tengan interés en este tema, porque todos aquellos que nos preocupamos, nos interesamos en sociedades libres y por lo tanto prósperas, y que es tanto como decir personas felices, debemos prestar atención a este tema de la educación, porque más allá de lo que uno pueda decir, cual cliché, es que la educación es el futuro, nada. Eh, es muchísimo más relevante que eso, porque todo pasa por la concepción que tengamos en la educación para poder tener una sociedad verdaderamente libre y más que eso, bueno, próspera, justa y en paz. Y fíjense, así que estoy muy contento. Y estoy además encantado de ver acá en la sala a varios amigos, no solamente Stephanie, Isaac, veo Roymer, ahí veo también a Caterín, Diego, Marcelo, Luz María, Idelgar, Juliana, Rusty, Bárbara, qué gusto. Miren, yo hice, preparando mm, en mis redes para esta charla, una encuesta. Obviamente que mis redes, como ustedes saben, somos muchos seguidores y las llevo bastante intuitivamente, así que no se le puede prestar mucha atención a los resultados que se den ahí. De hecho, esta encuesta apenas la respondieron unas 160 personas y la pregunta que yo hacía es si estaban de acuerdo con la siguiente afirmación. De hecho, les pido a todos ustedes que sea por el chat acá en esta sala Zoom o en sus propias eh, eh, anotaciones, indiquen si están de acuerdo con la afirmación que les voy a hacer, sí o no, y que incluso piensen qué tan convencidos están de la respuesta que están dando. Yo voy a hacer un paréntesis. A mí me gusta enfrentar los diferentes temas, aspectos de la vida en general, eh, aplicando básicamente el mismo sistema de probabilidades bayesiano. Eso quiere decir que yo de inicio soy escéptico, que yo de inicio no asumo dogmas, que yo no estoy dispuesto a cambiar de posturas, de criterios, de acuerdo con las evidencias que vaya recolectando. Soy muy curioso, así que toda mi vida he estado siempre buscando evidencias para responder a las preguntas que, bueno, en cada momento me hago, desde las cosas más simples, básicas del día, eh, hasta las decisiones más importantes, incluso obviamente los aspectos
teóricos. Aplicar ese sistema de probabilidades bayesiano supone de que uno debería, frente a cualquier postura, valorar qué tan seguro está, qué tan convencido está, y en ese sentido uno reflexiona y, por ejemplo, en una escala del 1 al 100, uno nunca debería poner 0 o 100, sino debería estar más bien entre 1 y 99 y estar dispuesto a actualizar constantemente. Y esta actualización pasa porque al encontrar alguna nueva evidencia, sea un hecho, una historia, una, una, una experiencia, revise si la valoración se mantiene. Si ese nuevo hecho ratifica la opinión que uno tiene, uno debe aumentar en su convencimiento. Si es, y de una manera, bueno, pequeña, porque es una evidencia más a la que ya hemos recolectado y que nos hace asumir una determinada postura. Ahora, si conseguimos evidencias contrarias, deberíamos replantear y restarle a nuestro convencimiento una buena cantidad. Y estamos en ese juego todo el tiempo de cuán seguro deberíamos estar de cada una de las diferentes posturas, opciones. Desde preguntar si estás estudiando la carrera adecuada o si tal persona es conveniente para tener una relación sentimental o emocional, o si aquella otra es buena amiga, o si, como pregunté en el Twitter, la educación debería ser obligatoria. Entonces, la propuesta que les hago de inicio, y eso obviamente que no lo vamos a resolver en esta sesión, que creo que vamos a estar conversando en todo caso, no mucho más de media hora, sino que lo podemos ir discutiendo después más adelante. Entonces, la pregunta es, la afirmación que estoy haciendo para que ustedes digan si están de acuerdo o no, y que pongan además el número. Les invito a que no pongan ni 0 ni 100, que si están muy seguros pongan 99, porque eso da lugar a que se pueda ir cambiando en sentido contrario en caso de que consigan nuevas evidencias. La pregunta es, ¿están de acuerdo con esta afirmación? La educación de niños y jóvenes debe ser obligatoria. Mis seguidores en Twitter, 77.6% dijo que sí. Es decir, el 22% piensa que no debe ser obligatoria. Y fíjense que yo puse al hacer esa encuesta, puse en el siguiente, en el hilo, que yo pensaba que no debía ser obligatoria. Con lo que aquí yo me encuentro con que mis propios seguidores están, en su mayoría, prácticamente 8 de cada 10, con una postura diferente a la mía. Cosa que yo me temía que iba a ser así. Y he tenido, por ejemplo, desde que puse el tweet ayer con mis hermanas, yo tengo 3 hermanas, todas tienen familia y son madres, discusiones con ella. Y ellas me decían, ellas fueron una de las que contestaron que no. Y estuvimos hasta ahorita, hasta no hace mucho, conversando sobre eso. Con mi esposa tuve hace ya algunos años conversaciones extensas, larguísimas, discusiones sobre eso, porque yo estaba cada vez en ese proceso de actualización constante, convencido de que no debía ser obligatoria,
como lo puse en las redes, en el tweet, sino que en todo caso debería ser libre. Y luego de muchas conversaciones y de discutir muchísimo, pero además de eso, de buscar evidencias y de ir actualizando, eso es algo que hacemos siempre. Bueno, es hora de actualizar sobre cada cosa. Actualizar es volver a enumerar cuán convencidos estamos de una determinada postura. Acuérdense, la lógica bayesiana. Tómanlo en cuenta, búsquenlo en Google, tómanlo en cuenta para su vida. Eso les va a llevar por la vida a tomar mejores decisiones. Decisiones que uno va adaptando conforme conozca nuevas cosas, conforme descubra nuevas cosas, conforme sienta emociones diferentes, conforme se vive, se tiene experiencia, uno va cambiando, uno va actualizando. Esa es la mejor manera de afrontar la vida. La cosa es que ahora los dos estamos convencidos de que la respuesta debería ser no. Y más bien deberíamos buscar acabar con ese concepto, esa noción de la educación de niños y jóvenes obligatoria. Piénsenlo y pongan su puntuación. Y luego de eso, como les interesa el tema, y más si piensan en políticas públicas, vayan reflexionando, pensando, y luego actualicen y hagan las valoraciones. Como yo soy minoría, porque pienso que no, me gustaría algunos de ustedes, si piensa que la obligación efectivamente debe estar obligatoria, y más aún si está muy convencido de ello, que me convenza. El quien quiere intervenir y hacer su comentario sobre ese tema. ¿Por qué piensan que la educación de niños debería ser obligatoria? Para abrirle el micrófono al que quiera intervenir. Deben su razón. Rosti. ¿Me escuchan? Te escucho, sí. Bueno, yo pienso que sí debe ser obligatorio porque estamos en Venezuela y muchos niños, niñas y adolescentes todavía no saben hablar, no saben escribir, no saben las palabras del vocabulario de la lengua española. Entonces hablan o escriben como escuchan. Como todo lo que escuchan es malo o lo que está en la calle, entonces ese modismo, esas costumbres coloquiales de la sociedad, entonces lo que ellos adquieren y por lo tanto, o sea, no es posible que unos niños o unos adolescentes ya de 10 años, 12 años, 15 años no sepan escribir. Es grave. Es un tema, no sé si de analfabetismo, falta de conciencia, falta de responsabilidad de los padres, o sea, cualquier... Pero fíjate una cosa, Rosti. En Venezuela hoy es obligatoria la educación de niños. Por eso pienso que sí debe ser obligatorio. Pero bueno, es que ya es obligatoria. Y tú me estás diciendo que están todas esas fallas. Sí, pero como algunos dicen que no es obligatorio, que puede ser libre, que puede ser a decisión de los padres, no sé, bueno, quería yo dar mi punto de vista. Fíjate una cosa que te pregunto. Porque uno, y fíjese, y esto en general para cualquier otro aspecto, uno agarra y asume ciertas nociones y llega así a un convencimiento sobre algo. Y deberíamos primero, ya que estamos en una discusión, ponernos de acuerdo en qué significa cada uno de esos términos. Porque si no, podríamos estar discutiendo sobre cosas distintas. Fíjate, Rosti, yo estoy de acuerdo contigo en que realmente los niños deberían
aprender, estar sometidos a un sistema en el cual aprendan, y mientras más aprendan, mejor. En eso estamos los dos de acuerdo. Ahora, ¿qué significa que la obligación sea obligatoria? No, bueno, para eso están los teléfonos inteligentes con saldo. El saldo después de cómo lo pagas. Mira, pero entonces habría que llegar a esa pregunta. Y, ok, ¿qué significa obligatorio? Porque obligatorio puede ser una imposición del Estado, que es como se concibe. O obligatorio puede ser que los padres sientan que los niños, sus hijos, deben formarse, deben educarse, deben instruirse, bueno, justamente para que puedan llevar una buena vida adelante. Entonces, ¿a quién se están refiriendo o a qué se refiere cuando se habla de educación obligatoria? Ese es un elemento que hay que tener en cuenta, porque yo sí estoy de acuerdo con que los padres, de hecho, no es que estoy de acuerdo, es que yo creo que es algo natural que los padres quieren lo mejor para sus hijos. Cuando digo los padres, pero en especial las madres, quieren lo mejor para sus hijos. Entonces no hace falta que venga el Estado a decir la educación es obligatoria, porque los padres, por lo normal, ya lo van a querer. Educar a sus hijos para que sean gente de bien, tengan una buena vida, puedan valerse por sí mismos, sean independientes, se desarrollen, superen la pobreza. Eso es como, por ejemplo, algunos de ustedes, si no existiese en el Código Penal el delito por asesinato, si no estuviese prohibido matar a otras personas, ¿ustedes salieran a matar gente? Yo estoy seguro que no. No hace falta que matar esté prohibido para que uno no mate, no asesine, no ataque, lesione, robe a los demás. Eso es algo que uno hace naturalmente, no porque esté prohibido o porque esté dispuesto así en las leyes, sino porque uno sabe que si uno lo hace, bueno, primero no se va a sentir bien, a menos que sea un enfermo como tal. Pero además de eso, porque vas a tener unas malísimas consecuencias personales si lo haces. No tanto porque te metan preso, sino por lo que significa eso. Entonces, vuelvo a preguntar. Que la educación esté establecida como educatoria, como obligatoria, no significa que los niños deban aprender. Lo que significa realmente es que el Estado estableció que es obligatoria y a raíz de eso fija que él es el principal responsable de decir cómo van a educarse los niños. Eso es lo que significa educación obligatoria, según está en la Constitución, según está en los tratados de derechos humanos. Entonces, yo les vuelvo a preguntar, convénzanme, denme razones de por qué eso es así, o por qué eso debería ser así. Yo creo que no. Lo que tú me decías, Rosti, no me convence porque yo estoy de acuerdo contigo. Yo también creo que los niños deben aprender y deben hacer todo, y debe haber una manera como los niños se instruyan y adquieran competencias, habilidades y puedan desarrollar todas sus capacidades. Eso yo también creo que debe ser así. Ahora, la solución es que sea establecido como obligatoria. Denle otra vez a Rosti el audio para ver qué comenta. Rosti, cuéntame. Por ejemplo, en los países que son intelectuales, por ejemplo, los países que son desarrollados, pero tienen un alto nivel de intelecto, como Canadá, Finlandia, China, Singapur, Japón,
ellos se pueden dar el lujo, por así decirlo, de que los niños primero aprenden, ¿cómo se llama? Los valores educativos que hay en el hogar. Eso sucede mucho en Japón, que los niños por lo general van a la escuela, pero no hacen exámenes. Entonces ellos aprenden cómo a tratar al maestro, cómo tratar a las personas de limpieza, cómo tratar a las personas que tienen un oficio, cómo tratar a los profesionales, y siempre con respeto, pues, con una cierta educación que todos merecemos. Y de repente, a los 10 años, si ya pueden comenzar a estudiar, porque ya van a entrar en la adolescencia. Entonces, bueno, una diferencia del nivel de conciencia, el nivel intelectual, el nivel de formación que pueden tener los países desarrollados con diferente a los países latinoamericanos, sí puede haber esa diferencia a nivel educativo. Y bueno, que es importante también que el Estado intervenga, porque ellos también deben llevar esas relaciones públicas, ese sistema educativo, el pensum en los colegios. Entonces, bueno, ya es una relación de, bueno, vamos a ver en qué sociedad estamos, cómo nos adaptamos a los cambios, y eso también es parte de la educación. Fíjate que allí, entonces, Rosti, me haces dos comentarios y insistes en que el Estado intervenga. Y yo te vuelvo a decir, hoy en Venezuela es obligatoria la educación. Y fíjate la situación en la que estamos. Y lo que tú estás hablando sobre otros países, hay algunos países y eso lo pueden ver ustedes perfectamente, hay varios indicadores sobre libertad educativa internacional. Los países latinoamericanos son los países, están entre los países en donde menos libre es la educación. Y Venezuela, la educación no es absolutamente para nada libre. Es obligatoria, y obligatoria significa, según la Constitución, que el Estado es el responsable, y por lo tanto, incluso la Constitución habla de que es un servicio público indeclinable. Eso quiere decir que el Estado vigila a cualquier persona que quiera educar a otro, e incluso se impone sobre la familia. Y eso a raíz de que estamos frente a un sistema obligatorio. Entonces, tú me comentaste de algunos países en los que más bien no es comprendido esa noción de educación obligatoria como se hace en Venezuela. Mira, creo que Isaac también quería hacer algún comentario y no sé qué otra persona había levantado también la mano. Cuéntame, Isaac. Bueno, saludos a todos. Primero que nada, este, yo quería jugar un poquito de abogado del diablo y plantear algunos argumentos que se suelen utilizar, pues, para defender el tema de la educación obligatoria. El primero, y es el que argumenta que porque eso lo dice en la ley, tiene que ser así. Eh, Otro está también que se asume que esa obligatoriedad tiene una consecuencia positiva en el desarrollo de la sociedad. Es decir, que tú tengas o que tú obligues a los niños a ir una escuela, produce una sociedad más educada. Pero eso, en mi opinión, aquí desatando un poco, eh, falla en confundir la educación con la escolarización. Que la escolarización, por decirlo para resumirlo rápidamente, vendría siendo el una formación formal que valida ciertos conocimientos básicos, tipo el lenguaje, matemáticas y el gran etcétera. Entonces, se suele asumir eh, que la educación obligatoria es también un derecho humano, que es absolutamente necesario que todo el mundo pase por una escuela, pues, para ser una persona educada, lo cual yo opino que no es cierto, pero eh, se ha creado la cultura, sobre todo aquí en Venezuela, de que eso es así. Ok, entonces Como, fíjate que, bueno, es un ay, último, o sea, remarco y ok, le permito. disculpa, Eh, disculpa. si nosotros hacemos o seguimos lo que se plantea la probabilidad bayesiana,
y analizamos la historia de Venezuela, de la cantidad de dinero que se ha invertido en educación y la obligatoriedad de la misma, podemos ver que eh, no es la mejor opción o el mejor método para tener una sociedad educada, se Ok, podría decir. Pero entonces, fíjense cómo allí tenemos unos aspectos que tomar en consideración. Miren lo que está diciendo Isaac. Que sea obligatoria pareciera que es algo que todo el mundo quiere porque nadie quiere que los niños sean unos analfabetos o no tengan posibilidad de desarrollarse. Entonces, como no queremos eso, obligatoria. Ahora, la otra cosa que dice Isaac es, ok, así es como, ese es el objetivo que queremos lograr. Y para eso hemos establecido un sistema en el que el Estado asume como obligación principal, además dice la Constitución indeclinable, la educación. Y lleva un sistema de, primero, proveer él la educación, decir él, el Estado, cómo deben educarse los niños, qué deben aprender, a qué edad, cómo los va a evaluar y es el único que los certifica de que efectivamente los niños aprendieron. O sea, se escogió esa política pública para lograr ese objetivo. Y además, entonces, se dice que es gratuita para que llegue a todos. Se dice que es universal para todos los niños. Se dice, esa fue la decisión que se tomó como política pública. Es lo que se conoce como el Estado docente. Se hizo un monopolio estatal sobre la educación. Porque queríamos lograr que los niños todos tengan las capacidades, las oportunidades y efectivamente la instrucción necesaria para su futuro. Entonces se tomó esa política pública, esa decisión, que se convierte en una obligación del Estado y también se dice es un derecho de los niños. De hecho, se convierte en derecho de las personas, incluso derecho humano, para como un complemento, como una contrapartida de la obligación del Estado. Y entonces después viene Isaac y nos dice, ahora, si nosotros queremos ese objetivo, lograr ese objetivo de que todos los niños se eduquen y de la mejor manera. Dos, tenemos un sistema que es obligatorio, de educación obligatoria, que significa que el Estado es el que lo vigila, lo controla, la provee, la fiscaliza, la que se asegura de que eso ocurra. Y tenemos entonces un tercer aspecto que hay que tomar en cuenta, en especial si aplicamos la lógica bayesiana, que es, ok, vamos a ver cuáles son los resultados de esa política pública. Y si ustedes salen, bueno, no hace falta que salgan mucho, a valorar cómo es el sistema, cómo es en la práctica, cómo es en la realidad la educación en Venezuela, entonces yo creo que allí sí vamos a estar todos de acuerdo en que la educación de niños y jóvenes está a un nivel de tragedia, donde los niños, como decía Rosti hace rato, son incapaces siquiera de leer, mucho menos entonces de escribir. Entonces aquí, como buenos bayesianos, deberíamos frenar, parar y decir, ok, déjame actualizar. Quiero esto, solución, es obligatoria, el medio que se busca para lograrlo, establecer la educación obligatoria y por lo tanto un servicio público en monopolio del Estado. Fíjese, este monopolio que cualquier institución privada educativa de niños tiene que tener un permiso del Estado y va a estar sometida al programa, a las reglas, a las condiciones de todo tipo, incluso cómo deben vestirse los niños para ir a las instituciones privadas, todo fiscalizado por el Estado. Se
se estableció ese método, ese medio, ese sistema, y ahorita tendríamos que buscar las evidencias de si eso funciona o no. Porque yo podría decidir, bueno, yo quiero volar y hago una construcción que, supongo, así es un edificio. Bueno, está volando, no va a volar. Y por más que debería volar, no va a volar nunca. Porque la construcción que hiciste no está dispuesta, no es útil, no es la adecuada para volar. O si lo hace muy mal, es que, bueno, uno de los aspectos principales de cualquier política pública es que debería evaluarse constantemente. ¿Para qué? Bueno, a veces para hacer retoques, para cambiarla, a veces para transformarla totalmente. Y es que ese sistema de educación estatizada, obligatoria, es un sistema impuesto. No es un sistema que surge natural y espontáneamente. Y es un sistema que además impide realmente un buen funcionamiento, porque queremos que vuele, construimos algo que obviamente no es aerodinámico, pero además no le pusimos motor. El motor son los incentivos personales. Recuerden esa frase de Adam Smith, de que tenemos cena, que los carniceros, cerveceros, panaderos, trabajan es por su propio interés, y por eso es que tenemos cena. Ellos no lo hacen por ayudar a los demás, lo hacen por su propio interés. Entonces aquí tenemos un sistema educativo donde no tenemos incentivos personales, sino es una obligación del Estado. Otra cosa que hay que tener en cuenta: el Estado son los gobernantes. Los gobernantes son en democracia los políticos que ganan las elecciones. Y los gobernantes que ganan las elecciones, es decir, son los que forman parte de un partido político, en democracia, ¿cómo llegan? ¿Cuáles son los incentivos que tienen esos políticos que se convierten en gobernantes a través de elecciones? Es populismo, es demagogia. Ofrecer, no es responsabilidad. Pero además de eso, se afianzan en una burocracia. Y en la burocracia, con funcionarios públicos, allí hay un desfase también en materia de incentivos. Los incentivos de los funcionarios es diferente, no están relacionados con las actividades que debe realizar. Porque el funcionario cobra igual, realice o no realice las actividades. Entonces, lo que les quiero plantear con todo esto es que como política pública, esa decisión de que la educación debe ser obligatoria debería ser sometida a revisión, en especial en Venezuela, donde siendo expresamente y estando todo dispuesto para que se comprenda, se entienda que la educación de niños y jóvenes es obligatoria, hemos llegado a la situación de drama, de tragedia, de daño irreparable que hemos hecho con este sistema en los niños en materia educativa. Entonces, si aplicamos el método bayesiano, deberíamos buscar más evidencia a ver si conseguimos alguna forma de lograr el objetivo principal, que son cosas distintas. Una cosa es que todos los niños estén bien educados y puedan, por lo tanto, desarrollarse al máximo en sus capacidades. Y otra cosa es que la educación sea un monopolio estatal, es decir, obligatoria, y que el Estado diga entonces cómo debe llevarse adelante. Fíjense, ya nos queda poco de la reunión, así que yo diría que lo vamos a dejar hasta acá. Pero yo voy a organizar con Stephanie, con Isaac y con
también los miembros de esa asociación civil, esa fundación, ese grupo de investigación, un Estado de Derecho, que yo fundé ya hace años, unos grupos de investigación donde todos ustedes están invitados a que participen. Vamos a investigar sobre la realidad educativa venezolana y les invito a que busquemos en cada una de nuestras localidades alternativas al tema educativo. Vamos a establecer una nueva política pública. Los reto, los invito, jóvenes venezolanos. Nos queda menos de un minuto, ya vamos a terminar. Estén pendientes por las redes del Club de Finanzas de la UCB y el trabajo maravilloso que está haciendo Stephanie y el grupo de estudiantes. Estén pendientes también de las redes de Estudiantes por la Libertad, por las redes también, que siempre están en construcción de un Estado de Derecho o de libertad. Y ahora, para los próximos meses, vamos a hacer un grupo de investigación sobre la realidad educativa venezolana. Ya yo empecé con un equipo, bueno, también dirigido, asesorado por el profesor Klaus Jaffe, profesor emérito de la Universidad Simón Bolívar. Ya yo empecé en ese proceso y tenemos unas buenas propuestas. Entren en las redes, busquen y ustedes van a ver que hay alternativas para una mejor educación de niños y de jóvenes en Venezuela, que esa opción fallida del